Gloria a Dios. Bueno, muy buenas noches a todos. Dios los bendiga a cada uno de los que están aquí presentes aquí en esta habitación, un santuario, ¿verdad? Y dando la bienvenida también a todos nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando por medio de Facebook y un poquito más tarde por medio de YouTube también. Y bienvenidos a otra clase más de discipulado, Iglesia del Dios Vivo. En esta ocasión vamos a seguir a profundizar un poco de lo que fue. La semana pasada hablamos acerca de la interpretación, que es llamada técnicamente como la hermenéutica. No es necesario solo que sea bien técnico, nomás con que entendamos la interpretación, eso es suficiente, ¿sí? Y hoy en la clase de hoy vamos a hablar de la interpretación de textos y pasajes bíblicos. Es un tema que es de suma importancia por esta razón. Si en nuestro diario vivir, cómo vivimos nosotros y los errores que cometemos cuando malinterpretamos a alguien en nuestro diario lenguaje. Ahora imagínense el peso que hay cuando hacemos una interpretación de la palabra divina de Dios, la palabra que es eterna, aquella que nos conduce hacia la salvación y la vida eterna. O sea, esa es la importancia de la interpretación, de cómo nosotros debemos interpretar estos textos. Y vamos a ver algunos pasajes. Y hoy les tenemos una sorpresa también. Vamos a estar entrevistando a una familia, una pareja que son muy especiales para todos nosotros. Y ahorita les damos la sorpresa. Van a hacer algunas preguntas que quiero yo yo lo que quiero que compartan su corazón, porque cuando uno comparte, gente que es común, gente que se relaciona con todos nosotros, es más fácil entender qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que todos nos relacionemos. Y si alguien está batallando, quizá les va a traer ese ánimo, esa nueva vida, aún a través de la pantalla, porque la palabra de Dios y aún nuestras palabras, parece que no, pero son poderosas, ¿sí? Son eternas nuestras palabras, al tal grado que vamos a ser juzgados y todo nuestro pasado va a ser puesto delante de nosotros. Aún las palabras, dice, por tus palabras vas a ser juzgado. Dice, por tus palabras vas a ser condenado y por ellas vas a ser justificado. Entonces es de gran importancia aún lo que hablamos, ¿sí? Entremos al tema. Quiero que vayamos allá a 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 20 al 21. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 20 al 21. Dice así la palabra del Señor. Está hablando Pedro y a un anciano que está a punto de morir. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada o personal. O sea, no podemos tomar ninguna profecía, obviamente, que sea escrito, la cual ya se encuentra en la palabra, y le podamos dar nuestra propia interpretación, ¿sí? Ahora brinquemos al versículo 21 y ahorita voy a dar una pequeña explicación acerca de lo que es esa profecía. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, y este es uno de los temas que vamos a tocar, inspirados por el Espíritu Santo. O sea, es quien da la revelación. Vamos a hablar de la revelación, de la inspiración del Espíritu Santo, aún para interpretar. Entonces quiero que regresemos al 20 y me quiero enfocar así rápidamente en la palabra profecía. Cuando nosotros hablamos de profecía, lo que nosotros entendemos es una palabra que se dice de algún acontecimiento que va a pasar en el futuro, y aún anhelamos, nos gusta que nos dé alguna persona, algún profeta que nos dé alguna palabra. Pero vamos a ver que esta palabra es un poco más profunda. Y vámonos al término griego que se pronuncia la palabra profayatía, ¿sí? ¿Y qué quiere decir en el griego profayatía? En el uso, la palabra profecía, profetizar, o el don de comunicar y hacer cumplir la verdad revelada. O sea, algo que es revelado es algo que antes estaba encubierto, pero que va a ser simplemente descubierto, no inventado, sino descubierto, ¿sí? Y luego dice, o sea, la exposición o proclamación o durante una predicación. Y sigue un poquito más profundo aún esta palabra.
Si la rompemos o la desglosamos y damos el término del prefijo y lo que es ya la palabra en sí, la palabra sólida, entonces hallamos el pro, que es un prefijo que quiere decir antes, y ya nos está dando el entendimiento, o es antes, una palabra antes dicha de algo que va a acontecer. Y la segunda porción es femi, que quiere decir aclarar, afirmar como prioridad, o propiamente lo aclarado de antemano, profecía que involucra la predicación. Qué interesante esto, afirma la predicación. ¿Qué es afirmar? Que es como estabilizar y poner en tierra sólida. ¿Sí? ¿Qué cosa? La predicación. ¿Qué es la predicación? Es simplemente afirmando la mente de Dios con poder divino o predicción. Esa predicación es un mensaje hablado. Si miramos el libro de Daniel, no es el tema. Él habla en una ocasión, si no me equivoco es el capítulo 9, que él se metió bien profundamente a buscar al Señor cuando les fueron reveladas las 70 semanas de Daniel, con un solo propósito. Él estaba estudiando las profecías del profeta Jeremías acerca del acontecimiento, lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Entonces es básicamente al nosotros tomar la escritura y proclamarla, eso es también el soltar aquella palabra, porque no sabemos cuando estamos hablando, cuando viene la inspiración de Dios a través de nosotros, estamos proclamando profecía. Simplemente no decimos el Espíritu de Dios dice así, o esta es la palabra. Pero cuando estamos escudriñando la escritura y la estamos compartiendo, estamos hablando palabra profética, porque en un momento, aunque se dio hace quizá 2000 años, 3000, 4000 años quizá, desde el tiempo de Moisés, cuando se le fue revelado el Génesis, lo que es el Pentateuco, aún 5000 años atrás, esa palabra está bien fresca ahorita y se va a usar en el día de mañana, aún en el día del juicio. Eso es lo vivo que está. Por eso la profecía no nomás podemos decir es algo que se va a decir de algo que va a suceder en el futuro. No, es algo que se pronuncia, que se publica en este momento. Entonces dice, por eso ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, ¿sí? Ahora quiero que vaya conmigo a 2 de Pedro 3, 15, 16. Este es un versículo, un par de versículos que también son de suma importancia. Y estamos hablando acerca de la interpretación de los textos bíblicos. 2 de Pedro 3, 15 y 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, y fíjese qué bonito, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, Pablo no hablaba, no escribía nomás porque sí. Era un hombre consagrado, era un hombre entregado. Él recibía revelación, inclusive cuando él daba, porque él era atacado ferozmente por los religiosos. Entonces él, en su defensa, él decía, él explicaba: ¿saben qué? Esto yo no lo recibí. Yo no fui a Jerusalén, allá donde estaba Santiago, donde estaban Juan, donde estaban Pedro, quien habían sido asignados por Dios, por el Espíritu de Dios, para que ellos fueran, como quien dice, cuidar de la iglesia madre, por decir, de esa iglesia primitiva. Pero él decía: por 13 años yo fui llevado a Arabia, donde recibí esta revelación, y resulta que concordaba el mismo mensaje. Entonces, ¿sería Dios con él o no sería Dios con él? Es obvio que sí. Pero fíjese qué interesante. Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, y fíjese el versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, sigue diciendo Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué nos da a entender esto? Si algo es difícil para entender, ¿sabe qué? Podemos tomarlo a la ligera cuando estamos leyendo y aún darle nuestra propia interpretación, y peor si estamos hablando de la palabra del Señor. Ahora, escudriñarla para nuestro beneficio personal. Ahora imagínese compartirla a un pueblo. O sea, ese es el cuidado que nosotros debemos de tener como predicadores. Cuando hablo de predicadores, no nomás estoy hablando de pastores, estoy hablando de hombres, de mujeres, hermanos, que van a publicar esta palabra. Porque usted sabe, de repente, hermano, Dios le puede llevar a ir a visitar a alguien que está en el hospital.
sea hombre o sea mujer, usted va a ir a llevar palabra. Porque cuando es palabra nuestra, hermano, podemos ir, ay, gracias por haber venido, hermano, hermana, eso, hermano. Pero cuando llevamos un mensaje de parte de Dios, hermano, es palabra de Dios la que vamos nosotros a hablar, ¿sí me entiende? Entonces, qué importante será la interpretación de lo que nosotros vamos a dar. Y le voy a decir entre comillas, la iglesia del Dios vivo, la comúnmente llamada iglesia del Dios vivo, que comenzó allá en El Paso, Texas, de la cual nosotros somos una rama, por decir, o esa es la iglesia madre, por decir, para que mejor me entienda. Teníamos una cierta enseñanza que se nos había dado en el pasado, hace ya más de una década. Entonces, la palabra era interpretada de cierta forma. Y yo le digo, era interpretada con todo el corazón y con toda la sinceridad del mundo, porque yo así la aprendí y así la predicaba también. Pero cuando viene la revelación de parte de Dios, viene una ampliación para poder entender. Antes no se mencionaba casi nada de lo que era el mover del Espíritu Santo. El hablar lenguas no se pronunciaba, ¿sí? Pero cuando viene Dios, introduce este concepto del Espíritu, y que el Espíritu es el que nos guía, y que es el Espíritu el que sana el Espíritu, por medio del Espíritu que recibimos el don de lengua, el don de profecía. Se despertó una nueva dimensión y podemos ver, como quien dice, entendimos otro lenguaje. Entonces, cuando volvemos a leer esos mismos pasajes que antes interpretamos de cierta forma, ahora se interpretan con otro idioma distinto. Ahora podemos ver, es donde viene la revelación. Y dice, oh Dios mío, ahora sí veo, ahora sí entiendo. Y yo llegué al punto muchas veces cuando estoy leyendo, digo, Dios mío, ¿dónde estaba todo esto? ¿Por qué se nos enseñó así? Pero Dios sabe todas las cosas. ¿Sabe qué me ha hecho a mí personalmente? El haber sido instruido de cierta forma, y ahora el entender ahora esto. Decir, Señor, gracias. Ahora puedo yo entender a otros hermanos que quizás se han quedado, nosotros decimos estancados, pero aún con una mente limpia, sana, pero hasta ese punto entiende. Pero también eso, hermano, no nos da ningún derecho para criticar, para murmurar, ni de cómo hablan, ni cómo se conducen, ni cómo se visten. De nada tenemos, porque todos habíamos interpretado de cierta forma, o se nos había enseñado porque el intérprete, algún pastor, alguna pastora, nos había enseñado de esa forma, ¿sí me entiende? Pero gracias a Dios, bendito Dios, lo podemos mirar también en las Escrituras. Qué interesante, viene Cristo, aparece en la escena cuando Él nace. Bueno, ya cuando empieza Él a ministrar, era locura la palabra, porque los judíos tenían una cierta interpretación, pero una interpretación conforme a la ley, algo que ahorita vamos a tocar un poquito más. Y era todo lo que ellos alcanzaban a ver conforme a la ley. Haga de cuenta, como abogados. El abogado tiene su propio idioma. Si no, usted y yo queremos hablar con un abogado mientras ellos están tratando un caso entre abogados, nos vamos a perder porque nosotros no entendemos, no estamos entrenados en ese idioma, ¿sí? Sin embargo, ellos sí se pueden reducir al nuestro, porque ellos también son papás, son mamás, son esposos, son esposas, ¿sí? Ellos participan aquí de la sociedad de la cual nosotros participamos. Entonces, muy importante, Cristo empieza a hablar un lenguaje llamado el lenguaje del reino. Y los judíos, el domingo hablamos un poco de ello, una porción nada más, que somos hijos del Altísimo. Por primera vez apareció la palabra hijo, que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. ¿Y sabe qué hicieron los judíos, los fariseos, los saduceos cuando atacaban a Jesús? Por eso leíamos ahí en Juan capítulo 10: blasfemia. ¿Cómo tú, siendo un hombre, dices que eres Dios o te llamas ser hijo de Dios? Dice la escritura que lo iban a apedrear. Lo iban a apedrear. Y ahorita que nosotros entendemos eso, se nos hace tan fácil entender. Señor, gracias, Padre, porque soy tu hijo, porque soy tu hija. Y es común para nosotros, es normal. Yo le aseguro que si usted y yo estuviéramos viviendo en los tiempos de Jesús, nosotros ya trajéramos nuestras piedras también. Qué tan importante es la interpretación, ¿sí? Ahora fíjese el versículo 16, de ahí mismo, segunda de Pedro 3, ahora el 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, fíjese, difíciles de entender. ¿Y quién las escribió? Pablo.
Y lo que hacían con las escrituras de Pablo, hermanos, se quedaban en veces pasmados y con los ojos abiertos, y rascándose la cabeza quizá. ¿Y esto qué quiere decir? ¿De qué está hablando Pablo? Le dijeron a Pablo: Pablo, estás loco, la mucha letra te está volviendo loco. Y dijo: oh, excelentísimo Félix, no, 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 yo soy un hombre cuerdo. Yo pienso bien y tengo los 5 sentidos intactos. Más bien, como quisiera que lo que yo tengo me lo pudieras entender, para que tú también entregaras tu vida a Cristo. Es lo que él decía, porque él hablaba otro lenguaje, él hablaba otro idioma, ¿sí? Y lo sigue diciendo, que interesante. Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes hacen ¿qué cosa? Tuercen, o en su interpretación, o sea, tuercen las cosas y causan confusión. Y qué interesante, puse aquí entre mis notas la palabra Babilonia. El Apocalipsis habla acerca de esa Babilonia, el Irak de hoy en día, pero en el sentido espiritual. ¿Sabe qué quiere decir Babilonia? Confusión. Y mi pregunta es: ¿la confusión viene de parte de Dios o viene de parte del diablo? Él es el que quiere confundirnos, ¿sí? Pero como nosotros nos confundimos cuando no interpretamos bien, aún el inglés que entre nosotros hablamos, pero porque dijimos una cierta palabra o alguien interpretó cierta palabra, ¿sí? Y todos hemos pasado por esa experiencia, o nos malinterpretaron o malinterpretamos, y todo fue un desastre. Pero fíjese cómo dice: los cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. O sea, no nomás a Pablo lo torcían, sino que malinterpretaban desde el Génesis. Obviamente todavía no existía el Nuevo Testamento, hasta Malaquías. Todo lo torcían. Y muchos por ganancia, por querer ganar a un pueblo, ¿sí? Tuercen las cosas. Otros nomás para suavizar el oído. Oiga, como oyentes de una escritura o de una palabra, yo quiero oír lo que a mí me gusta. Eso me causa un placer. Es como comer puros dulces, chocolates y chicles. Es como un niño. Pero ¿qué va a pasar si uno come y no hay nutrición detrás de ello? Pero eso hay palabra que es dura. Por eso le dijeron al Señor: dura es esta palabra, Señor, ¿quién la puede llevar? Dice en ese momento que dice que los discípulos, toda la multitud que lo seguía, se fue ofendido. Le decíamos la semana pasada este pasaje, y el Señor voltea con los 12: ustedes también se quieren ir, váyanse. ¿Se quieren ir? Váyanse. Y no, Pedro, asustado, dijo: no, Señor, hemos entendido, sabemos que tú, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Dice: ¿a quién vamos a ir? No, más bien no, danos más, ¿sí? Un verdadero discípulo, ¿sabe qué dice? Dame más, aunque me duela. Pero si esto va a ser una disciplina para mi bien, para mi bienestar, hágase tu voluntad, Señor. Cuando somos honestos, esa es una de las calificaciones o cualidades de los discípulos: la honestidad. La honestidad primero con uno mismo. Si hay cosas que me duelen, pero es la verdad y viene de parte de Dios, véngase. Hasta como quien dice, hasta yo mismo expongo. Ve cuando le van a pegar a los niños: a ver, agáchate porque te va a ir uno. Hasta uno voluntariamente: dale, Señor, yo cometí el error. ¿Sí me entiende? Y qué interesante que ahora quiero que vayamos, y todos estos son ejemplos, nada más, lo que vamos a empezar a dar. Ahí en 2 de Corintios, capítulo, mire, se los voy a decir, nomás que se lo voy a dejar de tarea. No lo quise escribir porque no, pues voy a tener que poner aquí en mis notas todo el capítulo. Es 2 de Corintios 2, 14 al 17, y se brinca al siguiente capítulo, que es el 3, del 1 al 18. Y aquí nuestro hermano Jorge, él estaba tocando aquí una pregunta que me hizo más bien, que tiene que ver más bien el enfoque 2 de Corintios 3, 6. Y yo aquí les voy a leer ese pasaje. 2 de Corintios, yo lo voy a leer. No lo puse en las notas, le digo, por causa del espacio. 2 de Corintios, capítulo 3 en adelante. Primero le voy a dar la versión antigua, para que veamos. Híjole, y esto es otro punto que quiero tocar. No está, pero yo sabía que iba a decir algo tocante a esto, de cómo usar las diferentes versiones bíblicas. ¿Okay? Eso, hermano, hay cosas que son recomendables y hay otras cosas que no les recomiendo, por mi propia experiencia, para evitar confusiones, ¿sí? Entonces, uno que ya tiene, como en mi caso, ya tengo ya muchos años
leyendo y aún crecí en la iglesia y oía los versículos, y era todo en la versión 1960, la Reina Valera, la cual es la más común entre el mundo cristiano hispano, que viene siendo la New King James Version en inglés. Entonces, el problema que hay en esos, no que sea un problema como que está mal escrita, sino que se usa un lenguaje muy antiguo. Como nosotros los mexicanos y los Mexican Americans, lo que vivimos acá en los Estados Unidos, nosotros no conocíamos o no conocemos, aparte de la escritura, la palabra vosotros. No nosotros, vosotros. Resulta que en los países latinos, vosotros quiere decir ustedes menos la persona que está hablando. Pero yo he oído tanto predicador que está predicando y llega esa palabra, pero la interpreta como nosotros. Entonces ya está mala la interpretación. Y es un ejemplo nada más. Me pongo a leer esa versión 1960 ahora, comparándola con la nueva traducción viviente, que yo personalmente es la que he acogido, aunque yo a veces tengo que regresar a la versión 60 porque no me gusta la interpretación, pero siempre es un versículo o una palabra que me gusta más. Entonces trato de también ser claro en eso cuando doy las enseñanzas. Mire, hermano, ahora vamos a la 1960, ahora la nueva traducción viviente. Yo sé que les estoy dando mucha información, pero si realmente queremos aprender a desglosar esta palabra del Señor, estas son herramientas que son necesarias. ¿Sí me entiende? Entonces, 2 Corintios 3:1, nomás voy a dar hasta el versículo 6. ¿Ok? Fíjese cómo dice en la versión antigua, en un idioma un poquito más antiguo a comparación al idioma que nosotros hablamos comúnmente. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para otra vez vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois. ¿Quién de aquí habla en su español? Usa la palabra sois. Sois más bien. Sois. Vea que, o sea, no se usa. Sí sabemos, porque los que tenemos conocimiento, pero imagínense las almas nuevas que están llegando. Imagínense jóvenes nuevos que están a leer estas cosas. Y luego más los jóvenes aquí en los Estados Unidos. What the heck is that? O sea, no entendemos, ¿sí? Entonces dice otra vez, 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida. Hermano, ¿qué quiere decir expedida? No despedida, expedida. Tengo que buscarla en Google. Y está bien aprender, porque me amplía mi diccionario mental. Aprendo otra palabra, pero ya me toma más tiempo. Ahorita, el tiempo que estamos viviendo, yo prefiero que alguien me la interprete, usar una versión que yo la entienda, porque el tiempo es demasiado corto. Ahorita ya no hay tanto tiempo para escribir libros y enciclopedias y todo eso, hermano, ¿sí me entienden? Y luego dice: carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Ahí cuando yo leía eso, like, what in the world? Y años. No que seamos competentes por nosotros. Solamente alguien que le encante el estudio de las palabras sabe exactamente qué es. Pero la mayoría, la Biblia fue escrita, hermano, para gente común, para gente regular, gente que vivimos la vida cotidiana, lo básica, gente con un entendimiento básico. Competentes por nosotros mismos, versículo 5, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, y proviene de Dios. Como que voy a haber una competencia, hermano Gabriel es atleta. ¿Dónde está la competencia? Y no tiene que ver nada con esa competencia. Y luego fíjese el siguiente versículo, el 6, esa es la clave: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si alguien hay aquí que pueda interpretarme del 1 al 6, que me diga en un minuto, dígame de qué se trató esto. Es que es difícil. Ahora vamos a una de las traducciones nuevas, que es, yo la que uso, hay una de la traducción de las Américas, hay otros, o la nueva versión internacional. Pero en este caso, mire, ahora se lo voy a leer ese mismo pasaje en la nueva traducción viviente. Y esto tiene que ver con la interpretación otra vez, es de suma importancia. Ahí va, versículo 1:
Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos. Bueno, esta otra también, ¿verdad? ¿Quién sabe qué quiere decir elogiar? Exaltarnos, ¿verdad? Nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les pidan que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. Hasta parece de Juárez, ¿verdad? Parece que dijo, por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Ya que es más claro. Fíjese el 3. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Está hablando, hermano, del trabajo que está haciendo Pablo. O sea, es fácil verlo. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Y fíjese el versículo 6. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ya lo explica bien claro. Toda ley exaltaba el pecado. Dice la escritura que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando era exaltado el pecado, causaba muerte, me apachurraba, me hacía sentir mal. Pero este nuevo pacto del Espíritu vivifica. El Espíritu no me anda acusando. El Espíritu me redarguye. Sí me hace sentir mal, pero you know what? Esto es lo que yo quiero. No quiero que me estén gritando, no quiero que me estén señalando. Y todo lo interpretamos de esta forma, hermano. Por eso nos hacemos bien religiosos y nomás apuntando dedos de cómo anda la gente. Mira cómo dijo, mira cómo se viste, mira cómo anda, esto y esto y esto y lo otro. Fíjese, aún en la interpretación causa una confusión en nuestra mente. Y resulta que Dios, hermano, Él no es cruel. Pero cuando se habla conforme a la ley, hermano, eso mata. Pero conforme al Espíritu, como decirle a mi hijo, estás tonto, porque ando enojado. Yo soy la ley en la casa. Dice mi hijo, ¿qué te pasó, mi hijo? ¿Por qué estas calificaciones? Muy diferente. En vez de decirle que está tonto, es más bien hacerle una pregunta. Mi hijo, ¿por qué estás batallando? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo le gustaría haber crecido? ¿En un hogar así rígido o en un hogar donde hay misericordia? Porque dice la escritura, con misericordia y verdad se corrige el pecado, no a chicotazos, no a golpes. ¿Sí me entiende? Entonces, ya con eso, ahora regresamos otra vez aquí a lo que es el estudio. Y ahora nada más lo que voy a dar, y aquí con esto vamos a terminar. Hermano, honestamente hay tantos pasajes, nomás toqué unos cuantos aquí en el Antiguo, nomás para darnos una idea de que seamos abiertos de mente. Porque muchos, conforme se nos enseñó, no, así no es, porque así me enseñó mi pastor. Pues por eso está la vida que lleva, porque en muchos errores caminamos. No, así es, voy a aprender, hermano. Yo prefiero aprender de alguien que ya vivió la vida y que me enseñe con su sabiduría. Y resulta que la escritura está llena de puros problemas y puros relatos de hombres y mujeres iguales que yo, que nos están advirtiendo acerca de su historia, de su pasado, para yo no cometer los mismos errores. ¿Sí me entiende? Ya con eso termino. Estos van a ser puros ejemplos de lo que es la interpretación, ¿okay? Génesis 42, 23. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía, porque había un intérprete entre él y ellos. José ya para este tiempo, ¿qué idioma hablaba? Si él estaba en Egipto, ya tenía años, 13 años encarcelado aproximadamente se calcula. ¿Qué hablaba él? Etíope. Pero llegan sus hermanos, ellos hablan ¿qué? El hebreo. Pero habla de un intérprete. Qué importante es, hermano. Si nosotros sabemos la importancia de un intérprete para poder entender, ¿sí? El segundo, 1 Corintios 12:10. A otro se le da poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro
diferentes clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Será importante para el Espíritu de Dios, hermano, que haya buena interpretación. ¿Sí? Si Él da el don de lenguas, Él también da el don de la interpretación, porque Él sabe. ¿Por qué daría, hermano? ¿Por qué evitar toda esta confusión? Es que Él sabe que a través de todo el mundo, hermano, hay miles de lenguajes y miles de dialectos para poder entendernos del uno al otro. Por eso hay tantas interpretaciones de su palabra también. ¿Sí? 1 Corintios 14:26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. ¿Será la interpretación para identificación o para confusión? Es obvio, el mismo versículo lo dice. El que sigue: ¿acaso tiene 12:30? ¿Acaso tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? Otra vez, ¿acaso interpretan todos? Aún se pide un orden, ¿sí? 1 Corintios 14:5. Ese es algo similar. Lo voy a brincar. Me voy a brincar a Daniel 5:15. Usted sígale ahí en las notas. 5:15. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Hermano, es un lenguaje que se escribió con la mano, una mano que apareció en la pared, se escribió y nadie sabía interpretarla. Tuvieron que llamar a Daniel, porque a Daniel se le había dado el don de interpretación, ¿sí? Y luego vamos al que sigue, 5:26 de Daniel. Y fíjese, esto es lo que dice Daniel: esta es la interpretación del escrito, mene, que es un idioma que nadie sabía, nadie entendía, y quería decir: Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. ¿Qué descripción tan clara es esa? Y venía directamente de Dios. Ahora imagínense, si nos metemos en serio con Dios, ¿usted cree que no va a dar la interpretación de su palabra, hermanos? En vez de nosotros hacer nuestros propios análisis. Porque a veces, hermano, cuando no hay un estandarte divino, hermano, podemos hacer análisis, aún interpretaciones que pueden destruir a un pueblo o pueblos enteros. Si yo soy imagínense, si yo soy un pastor o un profeta o un apóstol que soy invitado por todos lados, hermano, y es lo que pasa. Yo personalmente aquí en esta iglesia tuve que ponerle el alto a varias personas por lo que ellos enseñaban, pero yo tengo que estar alerta. Tuve que hacer llamadas. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es? Ahora el punto ha llegado que viene uno, por decir un ejemplo, viene un hermano que va a predicar. Lo primero, ¿quién es su pastor? Yo voy a hablar con su pastor, porque yo quiero un buen testimonio. ¿Qué es lo que trae? Y antes no lo hacía. Entonces son cosas que uno va aprendiendo también. ¿Por qué? Porque han sido dañados algunos miembros de nuestra congregación local. Se han ido de la iglesia, porque no yo, sino que alguien más. Pero ¿a quién se va a culpar, hermano? Yo voy a ser el culpable porque yo permití el desorden. ¿Sí? Fácil puedo hacerme de la vista gorda y me hago como, no, pues tú, no, pues él fue el que lo dañó. No, hermano, está bajo mi responsabilidad. ¿Sí me entiende? Y así, hermano, podemos uno solo más. Hay más, usted los puede leer. Nomás voy a terminar con esto y lo llamamos a lo siguiente. Si lo va a pedir a nuestra hermana Carmen, a nuestro hermano Gabriel, doy esta enseñanza, y así que si pueden pasar. Pero sabe que antes voy a ver si tienen preguntas los hermanos. Se me ha olvidado las preguntas, ¿eh? O si alguien quiere enviar por medio de Facebook, ahorita que estamos live, pueden hacer algunas preguntas tocante a la interpretación. Y si son muchas preguntas, no vamos a quedar como hasta las 11, ¿eh? No se crea. No se crea. Espero que ya hayan cenado todos, porque va a estar largo esta noche. Bueno, Mateo, quiero que veamos el 1:23. Mateo 1:23 dice: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Y qué interesante, Emmanuel tiene significado. Y luego dice enseguida que traducido significa Dios con nosotros. Qué interesante que aquel niño, quien había sido profetizado en Isaías, se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios no estaba con el pueblo, pero iba a ser algo más cercano, más íntimo de parte del corazón de Dios. ¿Sabe qué? Les envió a Emmanuel, que declarado su nombre es Dios con nosotros, como diciendo Dios: yo estoy con ustedes, mis hijos.
Qué interesante, ¿verdad? Pero dice traducido significa, o sea, es la interpretación. Cuando traducimos algo, interpretamos algo, ¿sí? Voy a terminar aquí. Hay muchos pasajes antiguos. Es nomás para darles una probada para que aprendamos mejor o sea, no tomen la palabra nomás porque así es y así es. Hay versículos que son bien claros, son claves. Gloria a Dios, sí. Pero también tenemos que ser cuidadosos en nuestra interpretación. Los que saben inglés y español es una ventaja, o algún otro idioma, pueden comparar diferentes versiones bíblicas traducidas de diferentes formas para tener mejor conocimiento, que es lo que, gracias a Dios, que sé el inglés y sé el español. Digo, Señor, gracias, Padre mío, porque híjole, es una bendición, honestamente. Y cuando no entiendo muy bien, lo paso por la interpretación, el Google Translate, hago la traducción y lo pongo en español, y ya lo veo más claro. O hay veces en inglés lo veo más claro. Todo depende del pasaje, ¿sí? Si hay preguntas, con toda confianza, no le dé pena. Estamos ahorita en live, pero que al cabo no se va a ver su rostro, nomás se va a oír su voz. Si le puede pasar el micrófono, hermano, a nuestra hermana, por favor. No voy a mencionar nombres. Blessings, brother. Nomás una recomendación, o sea, de usted para nosotros. Sí. O sea, en inglés, o sea, así como en español, supongo que hay muchas diferentes Biblias, pero en inglés, ¿cuál es una que usted recomienda para que usemos nosotros para estudiar? Mire, es interesante eso. Hay unas que son bien técnicas, que se meten más al idioma, porque aún en las griegas y hebreas hay diferentes interpretaciones. Entonces también tenemos que tener cuidado con ello. Yo me voy directamente a la que uso. Yo con esas me quedé. Si necesito ya un poquito más claridad, si puedo investigar en otras. Pero yo cuando uso la Reina Valera 1960, es equivalente a la New King James Version. O sea, es paralela, como quien dice. Es nada más una interpretación directa al del español al inglés, una a la otra como que son competentes, ¿sí? Entonces cuando uso la nueva traducción viviente es The New Living Translation. Esa la interpretamos igual y es prácticamente palabra por palabra, es igual, ¿sí me entiende? Pero no le pudiera decir, qué bueno que dijo eso. Ahora sí le voy a decir algo que le decía anteriormente. Cuando uno ya tiene años escudriñando la escritura, hermano, ya tiene mejor idea. Aunque lo haya entendido con errores por la interpretación que se da, pero uno ya está como quien dice más alerta. ¿Sí me entiende? Wait a minute, eso no huele bien. Entonces, ¿qué hace uno? A buscar. Como dice el libro de los Hechos, los hermanos de Berea, cuando llegaron los discípulos, los apóstoles a enseñarles, a predicarles, ¿sabe qué hacían ellos? En cuanto se acababa la predicación, ellos iban a sus casas y a ver si así eran las cosas. Ellos escudriñaban para comparar, porque ellos amaban la verdad. ¿Sí me entiende? Entonces, de que haya una en particular, yo nomás le digo mi opinión, las que a mí me han ayudado y las que a mí me fascina, la New Living Translation y la King James Version, la 1960, que es la Reina Valera, ¿sí? Esa ya la uso más bien para comparación, o cuando quiero enfatizar algo, que porque dice así este cierto versículo, aunque como me sé más versículos de memoria en la versión 60, pero en la nueva ya doy más el paráfrasis. Esa es otra palabra. El paráfrasis no es dictarlo palabra por palabra de memoria, sino dar la idea de que se trata esa escritura o ese versículo o ese pasaje. Es mi interpretación personal. ¿Sí me entiende? Eso, espero que eso conteste su pregunta. Pero entre más le busque, no más que eso, sí, cuando lo esté uno a estudiar mucho, se queda atorado, porque está busque, es más, no, síguele, sí, hay que seguirle, porque si no nos atoramos, sí. Sí, ¿alguien más? ¿Sí, no? Ok, le vamos a pedir a nuestra hermana Caro y nuestro hermano Gabriel que pasen, por favor. Mi hermano Gabriel aquí se va a sentar en medio porque va a ser el protagonista. La hermana Carolina, si por favor se sienta aquí. Y ya traen el micrófono, ¿verdad? Bueno, le voy a hacer una pequeña entrevista. Yo lo que quiero es que ustedes compartan su corazón en base a las preguntas que le voy a hacer, porque yo he mirado en ustedes un cambio radical. De la noche a la mañana, de la noche al día. No de negro a blanco, porque negro se oye muy oscuro, como que andaban bien mal. No. Es que yo venían a la iglesia, yo miraba
ese amor que tienen para el Señor y el respeto que tienen, porque han sido creados, me imagino, en familias que le enseñaron respeto y todo. Pero ya cuando hablamos de la palabra del Señor, yo he mirado una transición en ustedes. Y yo sé que ha habido maestros y maestras. Yo sé que los hermanos ontiveros tienen mucho que ver en este despertar en ustedes. Entonces, al hermano Gabriel, él tiene más años aquí con nosotros. La hermana Caro tiene poquito menos. Ella, ¿cuántos años tiene bautizado usted? Ah, voy para 3. ¿Va para 3? ¿Hermana Caro? 2 años, ok, 2 años bautizado, 3. Entonces, uno puede decir, ahorita nos están mirando algunos hermanos que tienen 30 años en el evangelio y dicen, no, hombre, pues yo también andaba así en fuego. Pero es que es algo, si yo lo he notado en tantos hermanos, tantos congregantes de aquí, de Iglesia del Dios Vivo, para yo decir hay una transformación, es porque ha habido algo diferente. Porque una cosa es, desde que entran, andan prendidos, pero este prendimiento vino un poquito después. ¿Sabe cuánto me tomó a mí ese prendimiento? 3 años y medio. Eso me tomó hasta que Dios trató conmigo por ciertas cosas y por su palabra me despertó aquello. ¿Sí me entiende? Y mi pregunta es, hermano Gabriel, yo lo miraba. Desde hace años entraba, salía. Y antes de que se casara, pues yo sé que ahí entre los jóvenes, mirando, yo le aseguro que andaba mirando a ver una muchachona por ahí, pero como que uno no toma las cosas en serio. ¿Sí me entiende? Y llegó el tiempo que ya se bautizó, tomó esa decisión. ¿Por qué tomó esa decisión? No, mi decisión más de bautizarme fue porque yo sentía que estaba mal. Había algo que me hacía sentir que no estaba bien en la vida que estaba haciendo y necesitaba ese cambio para poder trascender a otro nivel, porque ya por las pruebas que tenía a veces eran muy difíciles. Ya cuando uno se bautiza, agarra ese respaldo de Dios y te ayuda a poder trascender y subir ese nuevo escalón que tiene que uno ir como madurando. O sea, miró como que era parte de su crecimiento, de su madurez, para poder tomar ya esa decisión. Sí. ¿Sí? Hermana Caro, ¿por qué razón? ¿Qué fue por qué tomó una decisión para ya decir, ya me voy a bautizar ya? ¿Qué fue? Ese día fue bien curioso porque ni siquiera yo tenía planeado bautizarme. O sea, no Me acuerdo muy bien, sí. yo me acuerdo que ese día yo miraba, no sé si vieron en televisión, una serie que se llamaba La Tierra Prometida. Es una novela, una serie hecha a base de historias bíblicas. Entonces, esa historia era la de Josué, de cómo sacó a los esclavos de Egipto y todo eso. Entonces, me acuerdo que estaba viendo un capítulo y de repente yo sentí ese despertar, ese sentir en mí en bautizarme. Wow. Entonces, me acuerdo que cuando yo estaba sentada, decían, hoy va a haber 2 bautizos y si va a haber más, va a haber más. Y yo miraba, volteaba y Damaris me decía, y decía, no me voy a bautizar, pero yo ya traía eso. Entonces, me acuerdo que mi niña, digo, Dios es increíble cómo usa hasta las personas más pequeñitas o cualquier persona para jalarte. Me acuerdo que mi niña me decía, mami, vámonos enfrente. Y yo decía, no, Luna, ¿cómo se te ocurre que voy a ir enfrente? Sí. Ándale, mami, vamos enfrente, vamos. Y yo, no, Luna, hasta estaba llorando. Mi niña nunca había hecho eso. Me dice, mami, es que acompáñame. Ok, me vine, me senté ahí. Sí. Y yo miraba cuando se estaban bautizando. Entonces de repente escuchaba, levanta la mano, levanta la mano. Dice, ¿a quién se va a bautizar? Levanta la mano. Y yo, no, ¿cómo la voy a levantar? Cállate, Sí, ¿qué es eso? Y cuando dijo, venía a la 1, a la 2, y ya fue cuando ahí agarré la valentía y levanté la mano y fue. Y ni siquiera venía preparada, ¿verdad? Ni con preparada, ropa extra, no. ni nada. Sí, me acuerdo muy Y lo muy curioso era de que a mí me decían, es que para bautizarte tienes que prepararte, tienes que saber lo que es el bautismo, tienes que saber lo que es todo eso. Y yo así como que, híjole, pues yo me aventé y si es una cosa que yo siempre he dicho, es de que si yo me pudiera bautizar todos los días lo haría, porque fue la experiencia muy bonita para mí, fue la mejor experiencia en mi vida. Yo vengo de una familia católica, digo católica porque pues por tradición, porque sí, ni siquiera íbamos a la iglesia, no íbamos a ningún lado, o sea, nunca éramos de asistir los domingos como lo empecé a hacer ahora.
Entonces, me acuerdo que la primera vez que yo vine fue como que el definitivo, Ujú. o sea, de yo quedarme aquí. Y aquí fue donde yo sentí la presencia de Dios, Amén. aquí fue donde yo conocí su palabra. En ningún momento hubo una duda en mí el de yo regresar a la vida que yo tenía antes. Ajá, en ningún momento. Entonces fue como que lo más grandioso. Y a mí una de las cosas que a mí me agrada mucho es las alabanzas. Eso fue lo que a Amén. mí me captó. Entonces yo me lleno de las alabanzas, o sea, obviamente no solamente tienen que ser las alabanzas, Ujú. porque tiene que ver mucho su palabra, su Sí, claro. presencia, su espíritu, y pero a mí eso fue lo que me llenó y yo antes siempre he sido una persona que he sido como muy diminutiva, por así decirlo. Era una persona muy tímida, todo me avergonzaba. O sea, para mí el pasar enfrente era como que, híjole, no. Sí, sí, Y sí. ni siquiera tenía la valentía de aplaudir o de estirar mis manos, nada de eso. Entonces, Pues yo como la veo ahora ni parece aquella mujer, honestamente. Sin duda que Dios ha hecho sí, ha una hecho un milagro muy transformación. grande, una Ya que tiene transformación. el micrófono, desde, por decir, esos primeros meses, todos pasamos por lo que llamamos es un nuevo amor, o sea, ese nacimiento de nuevo, y pues todos andamos bien contentos, no miramos el mal en nadie ni nada. Y yo sé que pasó por todo eso, ahí entre medio de luchas, pruebas, dificultades. Pero estos últimos meses, increíblemente, después de la pandemia, en vez de todos andar apachurrados, todos andar derrotados, hay un nuevo despertar o un despertar a otro nivel, porque yo miro cuando estamos hablando, cuando estamos así hablando, y yo menciono Biblia, pero uno como pastor, y está, cuando en nuestras pláticas es Biblia. Entonces, aunque sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, usted como que termina mis frases, tanto hermano Gabriel, o sea, y me dicen sí, como yo sé de lo que está hablando. ¿Qué la ha llevado desde ese principio, desde ese inicio, a lo que usted está sintiendo ahorita? A cómo que ha surgido. Yo sé que lee más, tiene más hambre, porque yo miro esa chispa en usted. ¿Qué la llevó ahí? Híjole, muchos procesos, muchos procesos. Yo me acuerdo que cuando recién inicié aquí en la vida de Cristo, a mí me decían, es que tú tienes un propósito. Tú no nada más estás allí para calentar una banca. Entonces, a mí algo de las cosas que me orilló a conocer más del Señor es que cuando el hermano Damián me dio una palabra y él me empezó a decir y me empezó a explicar toda la vida que yo a nadie le había platicado. O sea, yo decía, ¿cómo es que él sabe tanto? ¿Quién ¿Cómo le es? dijo? Sí, o sea, ¿quién le dijo? Y eso ha causado mucho un despertar en mí en el querer saber más de la palabra de Dios. O sea, Una pregunta ahí. ¿Qué tiene que ver ella? ¿Hay un impulso en ella que también le haya ayudado a usted? ¿O fue algo muy diferente, muy distinto en cada uno? O sea, también quiero que traiga esa mente. Ahorita que tome el micrófono, ella va a terminar. Y quiero que eso en mente, que me conteste. ¿Qué tiene que ver ella en ese despertar en usted? Ella termina. Ok, oh, sí, ok, ándale pues. Ay, disculpe, hace falta otro micrófono, hace falta. Dice, ahorita vamos a hablar en la casa. No, pues más bien creo que esto que estamos, fue un proceso largo, lo que nosotros vivimos, de más bajas que altas. Y Qué luego, interesante, ¿eh? y luego alguien pues de aquí de la iglesia nos dijo, oye, no quieres servir. Todo empezó por servir. Después de servir vino el COVID. Y nosotros en vez de no buscar de Dios, empezamos a ir con los hermanos en Tiberos a clases. Y ellos nos empezaron a explicar más a profundo, mucho más a profundo de las cenas, de los eclipses, de qué tiene que ver todo, cómo se mueve todo alrededor Ujú, con la Biblia. ujú. Y empezamos a entrar a dimensionarnos, a entrar en ayunos, en oración, a ir a fraternidades y a empezar a buscar más de Dios, más que Ujú, todo. ujú. Pero uno de los cambios más grandes pues que yo tuve que hacer fue por ella, porque
hubo un tiempo donde yo necesitaba estar más a nivel de ella, porque su hambre ella de conocer a Dios Wow. es mucho, era Como que mucho se más sintió grande. como Ajá. que se estaba quedando atrasado Sí, hasta cierto punto. o sea, fue como una de que siempre querer estar arriba por Yo ser sé por hombre. qué. Este hombre le gusta mucho el deporte, es un gran atleta y se me hace que salió el atletismo ahí. Salió Me gusta esa, la competencia. sí, salió la competencia. Dije, no me va a dejar atrás. Y qué bueno, qué bueno. Sí, y ya fue como fuimos agarrando nuevos niveles de tratar de buscar más. Y ahorita, ¿cómo está la situación en cuanto a esa hambre, esa necesidad que tiene? ¿Cómo está? Pues queremos más porque a veces ella dice, oye, es que esto y el otro, y pues vamos a investigar más, vamos Amén, a meternos más a ver qué es lo que hay. amén. Y Señor amado, podemos darle más, honestamente, ya se está acabando el tiempo. ¿Tenemos tiempo para una pregunta o...? No, sí, Se me hace muy interesante por esta razón, hermano. Hablábamos de esas viejas enseñanzas que nosotros teníamos antes, donde la mujer prácticamente era desertada, era dejada, era olvidada por precisamente el tema, por la interpretación de la palabra y cómo se interpretaba la palabra en nuestras vidas. Muchos de aquí, los hermanos que están aquí, fuimos testigos de ello. De repente viene este nuevo entendimiento. Y ya cuando empezamos a mirar la escritura nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo vino a levantar a la mujer, pero nosotros estábamos ciegos, ¿sí? Y ese es otro tema, como a Moisés también se le tuvo que quitar se le tenía que poner un velo por lo brillante que estaba, ¿sí me entiende? Entonces habla también Pablo a los corintios de que a los judíos se les tiene que quitar ese velo que no los deja ver, y así estábamos también nosotros. Y esto se me hace muy interesante, hermano, porque tristemente muchas de las mujeres, especialmente las que ya tienen años en una trayectoria larga, ahorita apenas se quieren meter, y muchas se sienten como que ya es demasiado tarde. Pero usted sabe, hermano, que una mente que tiene hambre, un corazón que tiene la disposición, nunca es demasiado tarde. ¿Sabe qué tienen esas mujeres? Esas mujeres tienen sabiduría, han pasado experiencias en la vida que por decir, la hermana está joven todavía, es una pareja joven, cosas que ustedes no han experimentado, y ustedes llevan la delantera en cuanto al conocimiento y a esa hambre, que en base a ese conocimiento que tienen aquellas, tanto hombres y mujeres con experiencia, ustedes lo van a utilizar, pero ahora mezclándoles la sabiduría de la palabra para ayudar a otra generación, ¿sí me entiende? Entonces a mí me fascina mirar que los dos están en este mismo plan, ¿sí me entiende? Yo que quisiera, por eso les hablé, les pedí que si pudieran estar aquí por el ejemplo que son, ¿sí? Y ustedes dirán, hermano, pues apenas tengo poquito tiempo, pues qué ejemplo. Créanme que es un ejemplo, ¿sí me entiende? Como pareja estamos mirando ese desarrollo, ¿sí? Cómo están tomando responsabilidades, ¿sí me entiende? Cosas que a otros nos toma años, décadas aún, y apenas nos queremos levantar. Que tenemos conocimiento bíblico, pero ahorita hablábamos, la letra mata, mucha letra mata, y ahí nomás nos tiene. Ahorita decía, de verdad, nomás estar sentado. Entonces, ¿qué son las pláticas entre ustedes? En cuanto al trabajo, en cuanto al desarrollo, en cuanto a aquella palabra que yo sé que han recibido palabra de parte de profetas de Dios, hombres y mujeres de Dios que los han impulsado. Hay cosas que son secretas, pero yo pienso que se pueden compartir, o sea, que es acerca de ese impulso. Mira, hágale ese high five a ella, a su esposa. ¿Qué es eso para ustedes? O sea, ese trabajar en equipo, ese... Más bien es como más como como un support, porque a veces en lo que yo no sé, ella lo sabe, y a veces lo que ella no sabe me lo pregunta a mí, y es más, casi pues más eso. Como uno aprende del uno y del otro. O sea, lo que tú lees, como usted mencionaba ahorita, o sea, cada quien tiene un entendimiento de la palabra. Yo puedo entender una cosa, él puede entender otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando yo me pongo a leer de la palabra y le digo, Rocha, yo no sabía esto. O Gordis, mira, está diciendo que esto el Ya otro. descubrió, ¿cómo le dice? Ajá. Entonces, una de las cosas que yo le decía, porque Ajá. estaba leyendo la historia de Ruth, y habla que, pues, que Ruth es el rey, no sé si esté mal, David era descendencia de Ruth. O sea, eso también yo sí como que no nada más es leer la palabra, sino también escudriñarla, o sea, Los de dónde detalles, los viene todo, o detalles. sea, todo
todo genealogía. eso, la genealogía y todo eso. Entonces, por eso le digo, o sea, yo creo que los dos aprendemos de Y lo cuando de un estudio de Ruth ya va a decir con esa facilidad que fue descendente, ella fue descendente de David, y eso es lo que queremos en estos estudios, dar a conocer la importancia de los detalles, ¿sí me entiende? Y entre más informados estamos, más capacitados estamos para compartir. Yo de mi parte deseo lo mejor. Todo lo que Dios tenga, donde Dios los va a mandar, donde Dios los va a enviar. Yo no creo, más que nunca, no creo en una iglesia estancada donde todo el mundo está sentado aquí por años. Ya no, ya no. Hace 9 años le dije a esta congregación: en 10 años, todavía nos queda uno, en 10 años yo no quiero ver a nadie aquí. Y me acuerdo que hubo algunos que como que se ofendieron o no sé qué. Y le dije: ¿sabe qué? No. Quiero que de aquí a 10 años todos tengamos la capacidad, que estemos lo suficiente, tengamos la confianza, porque tenemos que tener la confianza. Y donde Dios nos lleve, atender a ese llamado, ya sea fuera del país, fuera del estado o cruzando al otro lado de la ciudad, ¿sí? Pero todavía vamos a estar unidos, porque nos vamos a sujetar los unos a los otros. Ahí va, como dice la escritura, que así es como se da o se da a conocer el discípulo de Cristo, por el amor que se tienen, la honra, el respeto que se tienen uno al otro. Entonces no me sorprendería que en su debido momento le salgan alas, ¿sí? Y hasta fuera del otro país. país, no, Sí, no afuera del importa. país, nos encanta Y van a viajar. ir porque Dios, ustedes saben que Dios está con ustedes. O sea, yo sé que están convencidos, ¿sí me entiende? Y de mi parte, ese es el mejor deseo, que sigan en ese fuego, prendidos en el Señor. Van a venir más bajas, pero qué interesante que esas bajas son las que nos ayudan a impulsarnos para elevarnos aún más, ¿sí? Cuando se tira un clavado, parece que se va profundizando y hasta se le está acabando el aire, pero es tocar el fondo para impulsarse hacia arriba, a tomar ese aire otra vez, ¿sí me entiende? Entonces, Curioso, pastor, cómo nosotros aprendemos que al desierto, que nos da todas esas bajas y es para mantenernos firmes. amén. Igual en la historia de Daniel, ¿quién era Daniel? Perdón, José. Ujú. ¿Quién era José? ¿Tuvo que pasar él para ser tan bendecido? Amén. O sea, no nada más. José era una persona que cualquier cosa que tocaba era prosperada. Así Pero es. ¿qué tuvo que pasar él para llegar a ese nivel con todo? Se me hace que pronto nos van a compartir un tema los dos, ¿eh? Ahora, amén. Muchas gracias, gracias por la confianza que nos dan. Ahora sí pueden pensar que los están viendo pues yo los miré como si nada, ¿eh? Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los guarde a cada uno de ustedes, hermanos, nuestros hermanos que nos están viendo, los que nos van a ver mañana, del pasado mañana. Nuestro deseo es que yo quisiera ver lo que veo aquí, que todos nos desarrollemos para tener ese entendimiento, ¿sí? Vamos a orar para despedirnos y así ya para poder irnos, porque mañana hay que al trabajo, ¿eh? Sí. Ya que está nuestro hermano Gabriel, nos va a despedir con una oración, ¿sí? Pues ya se pueden ir antes. Por eso le di el micrófono. No, Amén. pues, Amén. gracias, Padre Santo, porque en esta noche, Señor, abriste ese entendimiento, Señor, que necesitamos para abrir nuestra mente y corazón, Señor. Y así también, Señor, nos diste esa palabra, Señor, para poder compartir a los demás, Señor. Y que esas personas, Señor, que no saben, Señor, puedan tener ese extra, Señor, y esa duda, Señor, de venirte a buscar, Señor, otro día más, Padre Santo. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, Dios los guarde y hasta la próxima. Bendiciones, buenas noches. Amén.